Chilevisión Noticias AM Fin de Semana con Rafael Cavada. Presentan Contigo Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenos días, 11 de junio y estamos comenzando así esta edición de noticias con 4 grados a esta hora en Santiago y una máxima anunciada de 23, pero con información del momento, con información de las últimas horas. Roberto, buenos días. Así es, Karina, ¿cómo estás? Yo les cuento que durante la noche de este jueves se registraron 2 nuevos ataques incendiarios en la región de la Araucanía. Ambos hechos ocurrieron en la comuna de Angol, capital de la provincia de Malleco, donde un grupo armado de desconocidos interceptaron a los conductores de 4 camiones forestales. Primero, un grupo de desconocidos hicieron descender de su vehículo de carga a un conductor a punta de amenazas con armas de fuego. Al tomar el control del camión, los atacantes lo atravesaron en la ruta y procedieron a incendiarlo. Momentos más tarde y solo a 2 kilómetros de distancia, el mismo grupo interceptó a 3 camioneros más y bajo el mismo procedimiento hicieron descender a sus ocupantes para luego rociarles líquido acelerante a los vehículos y luego quemarlos. Hasta el lugar concurrió un alto despliegue policial, quienes dieron cuenta de que los autores del ataque, antes de huir del lugar, dejaron lienzos con consignas que hacen alusión al conflicto chileno-mapuche. Podemos ver ahí las imágenes de lo ocurrido ayer en Angol, con estos 5 camiones quemados ahí en la ruta, Karina. Claro, no ha sido una jornada tranquila en la macrozona sur y no ha logrado volver la calma tampoco en el último tiempo, así es que estos hechos lamentablemente se suman a una larga lista de situaciones de violencia que se han registrado en las últimas semanas. No es lo único que ha ocurrido en las últimas horas. También ocurrió este hecho que estamos revisando en imágenes, son las imágenes de la cámara de seguridad instalada fuera en la salida más bien de un edificio en Ñuñoa, donde una mujer sufrió el robo de su vehículo. En esta oportunidad hay varias cosas que hicieron distinto este hecho. Primero, que el robo se produce cuando la mujer iba saliendo. Generalmente veíamos casos donde las personas van entrando a su residencia, a su casa, a su edificio y al esperar que se abra la reja les robaban el vehículo. Bueno, en esta oportunidad era al revés. Estaban más bien esperando que saliera cualquier persona para robarle un vehículo a la comuna de Ñuñoa. Y otra diferencia es que en esta oportunidad atacaron con 2 camionetas que le cerraron completamente el paso a la persona, y quizás esta es una reacción también de los delincuentes frente a numerosos casos donde los conductores han retrocedido y en reversa evitan el robo o derechamente los chocan y de esa manera pueden seguir avanzando. Así es que también hay una diferencia en ese sentido. Así es que lamentablemente esta mujer sufrió el robo de su vehículo y por supuesto más adelante vamos a estar revisando más detalles. Sí, Karina, una metodología a la que habrá que estar muy atento, porque cada vez menos son las opciones de poder escapar o al menos evitar este tipo de robos. De inmediato con José Manuel Vergara, que nos tiene toda la información policial de anoche, incluida la encerrona frustrada a un camión. JM, ¿cómo estás? Y frustrada, Roberto, buenos días, porque el actuar temerario del conductor de esta máquina finalmente logra frustrar este robo armado en la comuna de Pudahuel. Todo esto ocurre cerca de la medianoche de esta jornada, la autopista Vespucio Norte, en la carretera norte, en este caso en dirección hacia el sur de la región metropolitana, altura kilómetro 19. Circulaba por esta pista un camión que pertenece a una empresa privada que presta servicios a una empresa de retail, cuando súbitamente el conductor de este camión se percata de 2 vehículos particulares, una station wagon y otro vehículo, que cruzan su camino. La intención, a juicio de este conductor del camión, Roberto, Karina, era clara: querían hacerle esta denominada encerrona, poder robar finalmente este camión en plena autopista Vespucio Norte. Al darse cuenta de esta situación, el conductor de esta máquina colisiona con uno de estos 2 vehículos, a los antisociales en este caso, y provoca que se vuelque finalmente uno de estos 2 vehículos de los delincuentes allí en la comuna de Pudahuel. Posterior a esa situación, finalmente el camión también se desestabiliza y termina chocando con una pandereta que se ubica en plena autopista. Todo ocurrió
allí en la comuna de Pudahuel. Nosotros hablamos con carabineros producto de ese procedimiento policial, Roberto, Karina. Escuchemos parte de esas declaraciones. Fue en la autopista Vespucio Norte en dirección al sur, donde participó un vehículo mayor, un camión con un vehículo menor, en el cual en el vehículo menor iban antisociales, los cuales querían cometerle un encerrón al vehículo mayor, perdiendo el control ambos vehículos, colisionando con las barreras de contención. Los delincuentes se dieron a la fuga en vehículos que se desconocen y está siendo investigado por personal especializado de carabineros. Nos vamos ahora a la comuna de Puente Alto, Roberto, Karina, por una imagen que resulta realmente lamentable. Se da cuenta por parte de bomberos en calle Cerro Granito con Tambillo, en la comuna de Puente Alto, de una explosión al interior de un domicilio particular. Todo esto ocurre cerca de las 22 horas del día de ayer, cuando residía una única persona al interior de esta casa, un adulto mayor de 86 años. De momento se escucha súbitamente un estruendo, una explosión al interior de esta casa. La causa preliminar de esta detonación habría sido preliminarmente una acumulación de gas. Eso habría provocado que finalmente explotara al interior de esta casa y provocara severos daños tanto en la parte de la techumbre como también de las ventanales frontales que posee esta casa allí en la comuna de Puente Alto. El propietario, el adulto mayor que vivía justamente en esta casa, resulta lamentablemente con lesiones de gravedad por quemaduras producto de esta situación, pero se encuentra fuera de riesgo vital. Tenemos declaraciones respecto de este tema que investiga precisamente la Fiscalía Metropolitana Sur. Escuchemos parte de esas palabras. A la llegada de bomberos se habría producido una explosión por una acumulación de gas, resultando una persona lesionada, una persona de tercera edad, la cual a la evaluación de bomberos inicialmente tenía quemaduras en extremidades superiores y a nivel facial, la cual fue derivada al centro asistencial más cercano por personal de ambulancia. Se habría producido una fuga de gas y una acumulación dentro del domicilio bastante considerable, la cual producto de alguna inflamación que no está determinada por el momento, se registró esta explosión que afectó a la totalidad del domicilio. Lamentablemente son daños severos en esta casa, Roberto, Karina, y también tiene lesiones la persona que justamente vivía en este domicilio particular. Será parte de la investigación de la OCAR poder establecer finalmente cuál fue la causa basal, más precisa, de finalmente esta explosión en esta casa de la comuna de Puente Alto. Muchas gracias, JM. En cualquier momento volvemos contigo. Son las 7 de la mañana con 4 minutos y como ustedes saben, la red asistencial de salud de nuestro país y sobre todo de la región metropolitana está en un punto crítico e incluso se están internando pacientes COVID en las urgencias y los consultorios. Esto sumado al aumento de contagios que ha provocado que desde mañana todo Santiago quede en cuarentena. Estamos a esta hora con el doctor Eduardo Tovar, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a todo el equipo y a todos los que nos están viendo de sus casas. Doctor, lo primero preguntarle si usted cree que decretar cuarentena total acá en la región metropolitana era la única salida que existía en este momento frente a la situación crítica que enfrenta el sistema de salud. Lamentablemente era una decisión más bien inevitable y que probablemente varios de los grupos de expertos esperábamos ya hace algunos días. El efecto de las cuarentenas parciales de algunas comunas sí y otras no, lo hace muy complejo de fiscalizar, de manera tal que ante el continuo incremento de casos era la única salida, sabiendo que su eficacia puede ser menor que otras veces. Y que sin lugar a duda no nos sirve que esté solo en el papel, sino un proceso de fiscalización muy activo e intenso para que de verdad la gente nos pueda colaborar y ayude a sobrepasar este momento tan crítico para el sistema sanitario. ¿Y no pierde, cree usted, efectividad la cuarentena al tener pase de movilidad vigente? Sin lugar a duda, es importante que todos los mensajes vayan en la misma dirección. La situación actual del sistema es la más crítica que hemos vivido, superando incluso lo de la primera ola, con muchos más pacientes, sumando los pacientes con COVID y que no tienen COVID en nuestras unidades y con el sistema de urgencia e incluso de atención primaria tremendamente estresado.
Así que todo lo que hagamos en esa dirección aporta. La cuarentena esperamos que sea adecuadamente fiscalizada y probablemente avanzar en otras medidas como ir acotando aún más el pase de movilidad, va en la misma dirección. Doctor, ayer varias comunas recibieron como un baldazo de agua fría el hecho de pasar una vez más a cuarentena. Por ejemplo, la comuna de Recoleta, que hace 2 semanas había pasado a fase 2. Desde el Colegio Médico señalaron que esta nueva cuarentena debería ser corta pero intensa. Hablaron de 2 semanas a 1 mes. ¿Usted cree que ese es tiempo prudente o suficiente para hacer reducir los contagios y que luego finalmente podamos definitivamente salir de la cuarentena? En realidad el efecto de las cuarentenas se empieza a ver recién después de 10-14 días y la duración de la cuarentena lamentablemente va a depender del grado de adherencia. Entonces, por eso necesitamos mucha colaboración de la comunidad. Esto es por muchos chilenos que están pasándolo mal y muchos que pueden seguir llegando las próximas semanas graves a los hospitales, a las clínicas, a todo el sistema sanitario. Y sin lugar a dudas va a haber que ir evaluando cómo van las tasas en las distintas regiones, en este caso la metropolitana, como otras que también están en cuarentena, para ir tomando las mejores medidas. Y recordar, por cierto, muy importante a todos los que estén pendientes y todos los que estén convocados a seguir sumándose a los procesos de vacunación, pero recordando que aunque tengamos las 2 dosis de las vacunas que son con 2 dosis y 2 semanas después de ellas, tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado. Ahora, doctor, ¿qué le pareció a usted las últimas cifras que se revelaron en torno a 1.200 personas en nuestro país que han sido reinfectadas con esta enfermedad? Que nuevamente han sufrido el cuadro, 600 de ellas acá en la región metropolitana, lo que también agrava un poco la situación. Pero, ¿qué posibilidades tienen que estas personas, por ejemplo, de que estos cuadros no sean tan severos también? Sabemos, en general, los procesos de las vacunas nunca han sido 100% efectivas en reducir la transmisión del virus, así que, por cierto, hay personas que pueden volver a enfermarse, pero la probabilidad de enfermarse es reducida muy significativamente, así como la probabilidad de sufrir enfermedad grave. Siempre van a haber pacientes con enfermedades crónicas, o cánceres, quimioterapias, corticoides u otras que tienen las defensas bajas y a veces la capacidad de montar respuestas frente a las vacunas es reducida, por lo cual siempre vamos a tener una proporción de vacunados que se enfermen y una proporción muy baja de vacunados que pueden desarrollar enfermedad grave. Doctor. Pero lo que vemos el día de hoy en nuestras unidades es una muy evidente prominencia de personas más jóvenes y los pocos adultos o adultos mayores, prácticamente todos sin esquemas de vacunación completos. Claro, se lo pregunto además porque yo he escuchado a personas que han tenido la enfermedad y que creen tener cierta inmunidad adicional que una persona que no la ha tenido. Y esas personas, por ejemplo, habiendo recibido la vacuna, consideran que la vacuna más haber tenido la enfermedad les da cierta inmunidad. ¿Es así? ¿Están más inmunes esas personas o definitivamente se tienen que cuidar igual que el resto? Absolutamente. Se sabe por los estudios que realizan los equipos de virología y más bien de ciencias básicas del comportamiento después de la duración de la inmunidad, después de una infección, de haber tenido COVID, es que esta desafortunadamente probablemente se reduce muy significativamente después de algunos meses, tal vez 6 o tal vez 9. Y eso es muy potenciado por tener a toda esa población vacunada. Ahora, haber tenido COVID e incluso haber recibido las 2 dosis de vacuna no nos hace inmunes 100% a enfermar ni a tener condición crítica. Así que el llamado es a todos, vacunados y no vacunados, a adherir lo más posible a las medidas de autocuidado, a reducir al máximo la movilidad para lograr mitigar el terrible impacto que esto está teniendo en muchísimos pacientes y sus familias que lo están pasando realmente muy mal ante esta enfermedad. Doctor, ¿qué antecedentes y cómo se preparan ustedes ante la casi inevitable llegada de la variante Delta, que se dice es la variante más agresiva del coronavirus, que podría traernos varias complicaciones ya a la gran ocupación de camas que hay actualmente en los hospitales? Sin lugar a duda, parte importante del deterioro que hemos vivido durante estos meses ha tenido que ver por el ingreso de variantes, probablemente en relación a la apertura de los aeropuertos y el flujo de visitantes que vivimos probablemente entre diciembre y febrero. Incluso varios chilenos,
comillas, legítimamente, optaron por salir fuera del país, a Brasil y otros destinos, y probablemente algunos de ellos ingresaron la variante y es lo que está explicando la situación actual. El ingreso futuro de nuevas variantes, tenemos que aprender de la experiencia, la mala experiencia que tenemos y probablemente mantener un mecanismo mucho más intenso de control en nuestras fronteras de manera de mitigar y reducir al máximo la entrada de variantes con mayor riesgo aún. Pero, doctor, ¿qué posibilidades hay reales de controlar el ingreso de esta variante Delta a nuestro país, considerando que nuestra trazabilidad siempre ha estado en deuda? Así lo han planteado numerosos organismos colegiados de doctores, de médicos. Ha sido criticado ampliamente que nunca llegamos a una trazabilidad que permitiera realmente hacer seguimiento de los casos. Entonces, ante el ingreso de esta variante de origen indio, que tiene un 100% más de nivel de contagio, ¿no es cierto? Es mucho más contagiosa que la anterior. ¿Qué posibilidades hay con la actual trazabilidad que tenemos de poder frenarla? Sin lugar a dudas, ningún país, incluyéndonos por cierto, está exento del ingreso de nuevas variantes. Lo que podemos hacer es reforzar todos los mecanismos de control. Actualmente nos encontramos con los aeropuertos cerrados y con restricción significativa para viajes, aunque a veces vemos que algunos personajes públicos en el fondo insisten en viajar más de lo recomendado. Y sin lugar a dudas que aquellos que están entrando con autorización o con situaciones específicas tienen que tener las cuarentenas respectivas para poder hacer los seguimientos y eventualmente ante la aparición de casos, estudio dirigido de las variantes. ¿Pero tiene que haber un cambio en la trazabilidad? Sin lugar a dudas, la trazabilidad ha sido un talón de Aquiles durante todo el proceso. Imagínense si que con 15.000 o 20.000 casos nuestra trazabilidad nunca fue óptima. Sí. Con la situación actual, con más de 60.000 casos activos a nivel nacional, la hace muy, muy difícil y en la realidad se están perdiendo muchos contactos, muchas oportunidades de prevención, de reducir la transmisión, porque el patrón que nosotros siempre hemos visto y todos los expertos describen de brotes intrafamiliares es lo característico de esta condición. No es inusual que nosotros cuando llamemos a las familias a sus casas hayan 2, 4, 6 o más enfermos en el mismo domicilio y si uno de esos anduvo 2, 3, 4 días circulando en el trabajo, en la calle, obviamente podría haber contribuido a la diseminación y probablemente explica lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, esperamos que haya cambios también entonces en los seguimientos de los casos, que se pueda reforzar también las fronteras para poder evitar que llegue, aunque sabemos que es prácticamente inevitable que pueda ingresar esta variante a nuestro país, pero ojalá sea lo más acotado posible. Doctor Eduardo Tovar, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted por el contacto y recordarle a la población que es fundamental su apoyo y su adherencia a las medidas para tratar de reducir la muerte de muchos chilenos. Así es, doctora, así esperamos que sea. Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctor. Chau, chau. Yo les cuento ahora que un nuevo plan en Providencia busca enfrentar una serie de delitos contra los transeúntes y el comercio. Se intenta enfrentar a delincuentes que actúan en motocicletas, incluso disfrazados como repartidores de delivery. Una y otra vez han quedado registrados todas imágenes de los últimos 30 días por las calles de Providencia. Son delincuentes movilizados que hemos conocido como motochorros, que con estas imágenes ya no se necesita mayor explicación para contarle a lo que se dedican. Nosotros salíamos aquí tranquilos a caminar, en fin, no nos preocupábamos ni siquiera la cartera. Hoy en día no se puede, o sea, tienes que andar con lo justo, lo preciso. En cualquier momento te meten la mano, tú no te das cuenta. Esto está sucediendo ya no solamente en la tarde, noche, sino que hasta ahora también se efectúan bastantes robos. Sí, efectivamente el horario ha mutado a la hora de almuerzo, donde las personas se transitan por la vía pública. Frecuentemente la Central de Seguridad Municipal de Providencia está alertando de su presencia. La idea es poder prevenir y reaccionar más rápido frente a robos. El equipo de Chilevisión Noticias fue testigo del trabajo de una nueva unidad. Como que me empujó así, yo venía justo en la esquina y yo sentí que algo así pero como que no... y lo tenía ahí el celular. Ya, pero ya sabes qué, hay cosas peores. Ya bueno, si la lata es el mal rato. Te quedáis sin nada, te quedáis como... Ay, estoy transpirando, te lo juro, así que me da una rabia.
Chao, que esté muy bien. Y es que no hay otro sentimiento que no sea la impotencia, de que alguien en cuestión de segundos se lleve lo que no le pertenece, más incluso finge ser un repartidor de delivery y así, al verlos escapar, nadie sospeche de sus malas intenciones. Antes salía o podía, ponte tú, ir a tomarme algo con algún amigo a Providencia a 5 cuadras y volver no me daba miedo, pero ahora sí me da miedo. Me ha pasado ver a las 9 antes del toque de queda, 1 o 2. Pero durante esta época de pandemia en Providencia los han identificado y perseguido. Trabajo que ahora se hace en conjunto con Carabineros y que busca atraparlos. Una llamada tríada de seguridad, con posicionamiento en diferentes sectores de la comuna. Lo que hemos implementado es cómo tratar de llegar lo más rápidamente posible y además con las personas que puedan enfrentar ese tipo distinto de situaciones. Entonces va, por ejemplo, un carabinero en moto, un fiscalizador en moto, que ellos se preocupan de las incivilidades y pueden pasar partes, y también un patrullero, que es seguridad ciudadana nuestra. Es un tipo de motocicleta o vehículo en el cual se están desplazando. Vamos a verificar bien el procedimiento porque anda con 2 teléfonos, tiene un destornillador que tampoco define su procedencia, marihuana que está debidamente dosificada. Servicio al combate de lo que se ha vuelto un fenómeno delictual, robos motorizados y por sorpresa que con este plan esperan que tengan sus días contados. Y hasta una comisaría fue llevado el pasajero de un microbús que se negó a usar mascarilla durante el viaje y fue increpado por el resto de los usuarios. Una fiscalización ciudadana que se ha replicado también en otros rincones del mundo durante esta pandemia. Aquí está combinando la religión y la mierda que está pasando. Soy libre, No quería ponerse la mascarilla y terminó recibiendo no solo insultos, hasta alcohol en la cara le lanzaron algunos de los indignados y exaltados pasajeros de este recorrido del transporte público en Viña del Mar. Frente a la situación, al chofer no le quedó otra que conducir el bus directo hacia una unidad policial. La situación se empezó ya a exacerbar y insultándolo, tirándole alcohol gel. Él también ya en todo momento de negativa y la verdad que no quería, sus argumentos eran con respecto a la religión, la política, que todo es mentira y eso igual da cuenta de que él ni siquiera yo creo que se va a vacunar. Sin embargo, frente a Carabineros no le quedó otra que acatar la normativa. Además, se salvó de ser multado ya que la autoridad optó por realizar con él una labor educativa. El uso de la mascarilla en el transporte público es obligatoria, no solamente para cuidarse uno, sino que para cuidar a los otros. Por ende, aquella persona que incumple dicha medida se expone a sumario sanitario y a unas multas asociadas en dinero. Esta no es la primera vez que un hecho como este ocurre en nuestro país durante la pandemia. En abril pasado fue una mujer a la que increparon otros pasajeros también en un bus de la locomoción colectiva. Uso de mascarilla obligatorio. El 99.9% de la gente usa mascarilla. ¿Entiendes? Que la usen ahí es otra cosa. 50-50. Algunos hay que estar diciéndole, algunos no, algunos pueden ir sin mascarilla. Esta especie de fiscalización ciudadana es un fenómeno que durante la pandemia se ha replicado en casi todo el mundo. En la web abundan los registros de pasajeros increpando e incluso golpeando a quienes no utilizan mascarillas en el transporte público. Es lo que sucedió en un autobús urbano de la ciudad canadiense de Vancouver, donde un pasajero empujó a una mujer fuera del vehículo por escupirle a la cara sin mascarilla. Esta cultura favorece que actuemos en grupo. La gente en general es cobarde, no actúa sola. Entonces basta que uno reclame y si uno está de acuerdo en el reclamo se suma y lo podemos linchar en público. Pero más allá de esto, lo cierto es que los expertos en salud advierten que no utilizar mascarillas en un lugar cerrado como el transporte público aumenta el riesgo de contagio del coronavirus. Los virus ingresan por la vía respiratoria, tanto por nariz como por la boca. Por lo tanto, el correcto uso de la mascarilla sigue siendo una de las principales herramientas para evitar los contagios. El llamado es a respetar. Recuerde además que los choferes del transporte público están facultados para trasladar el bus hasta una unidad policial cuando sus ocupantes se niegan a acatar las normas sanitarias.
7:20 y vamos de inmediato con una noticia muy preocupante porque a esta hora la clínica Bupa Santiago anuncia el cierre de su servicio de urgencia debido a un colapso total de este centro hospitalario. Ya no quedan más camas debido a la situación de la pandemia, por lo que se tomó la decisión de cerrar la urgencia. Consuelo Aguilera nos tiene más detalles. Hola Roberto, Karina, muy buenos días. Una noticia bastante preocupante. A través de un comunicado difundido por las redes sociales, la clínica Bupa anunció el cierre de su unidad de urgencia donde nosotros nos encontramos a esta hora. No se ve mayor movimiento en este punto. De hecho, nosotros intentamos ingresar para ver cómo está la situación, pero no tenemos la autorización aún. De todas formas, está cerrado también el portón de ingreso y, bueno, sin duda es una situación bastante preocupante. Lo que señala también el comunicado es que solamente van a estar atendiendo a las personas que lleguen en condición de riesgo vital. Ya habíamos visto situaciones similares en semanas anteriores, pero sin duda esto aumenta la preocupación. Es una de las clínicas más importantes acá en la comuna de La Florida. Por lo tanto, va a haber que estar atentos a las consecuencias que podría tener esto también durante esta jornada. Hay preocupación no solamente acá en La Florida, sino que en todo el país respecto al alto nivel de ocupación de camas críticas, que está en torno a un 97% a nivel nacional. De acuerdo a las cifras, Consuelo, entregadas ayer también por el Ministerio de Salud, se señaló que el sistema tiene en este momento 4.513 camas. Aprovechar de mencionar que se está tratando de forzar el sistema para que llegue a las 5.000, pero ya durante el fin de semana habían algunos especialistas que señalaban que esa cifra era casi inalcanzable en nuestro país, porque lo que están haciendo prácticamente es reconvertir camas y además internar o tratar a las personas en las urgencias o los consultorios, considerando además que puede que no reúnan estos lugares las mismas condiciones como una unidad de cuidados intensivos para tratar a los pacientes, a pesar de que los doctores están haciendo su máximo esfuerzo y han recalcado de que están tratando de que las condiciones sean las mismas. Muchos de ellos han señalado que las condiciones sí serían las mismas, pero hasta ahora no se ha logrado habilitar más camas porque se está haciendo un esfuerzo enorme y eso es lo que queremos a esta hora también traspasar a la población. La situación crítica, caótica en la que estamos y el esfuerzo tremendo que están haciendo los equipos de salud, de funcionarios de la salud, por tratar de reconvertir camas. Incluso están tratando, en este momento la estrategia es habilitar más camas de cuidados intermedios para tratar de pasar a esas unidades a aquellos pacientes que no están tan mal y de esa manera se puedan liberar camas en las UCI, de camas más bien para pacientes en una condición crítica directamente. Así que esa es la estrategia que se está utilizando, pero la verdad es que estamos contra el tiempo. Lo que necesitamos es que bajen la cantidad de casos críticos en nuestro país, al margen también de los contagios. Y eso se baja directamente con más personas vacunadas. Hay 2,8 millones de personas que todavía falta vacunar, que no tienen ninguna dosis. Y el 95% de las personas que hoy día están, Roberto, Consuelo, que están hoy día internadas en las UCI, son personas que no han recibido ni siquiera una de las 2 dosis. Entonces, ese es el escenario lamentable en el que estamos hoy día. Este no es el servicio de urgencia de la clínica Bupa, no es el único lugar que ha colapsado y que ha tenido que cerrar sus puertas. También el servicio de urgencia del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Sí, mira, Karina, te voy a dar un ejemplo. Me está escribiendo en este instante la gente de la Fundación Down 21, una fundación que trabaja con chicos con síndrome de Down, que me señala lo siguiente. Me habla del caso de Lucas, de tan solo 17 años, quien padece leucemia y que en estos momentos necesita urgentemente una punción. Sin embargo, al hospital donde él debe ir para realizar esta punción, porque es el hospital que le cubre la ISAPRE, no hay camas, no se puede atender en este instante porque no hay camas debido a la situación de la pandemia. La familia está desesperada, nos vamos a poner en contacto con ellos pronto porque claramente es una situación crítica la que se está viviendo en distintos centros hospitalarios, inclusive ahí, lo que vemos ahí en pantalla, en la Bupa Santiago, donde anunciaron el cierre de su urgencia porque no quedan camas para atender a más pacientes y, como bien decías, Consu, solamente se va a recibir a personas en riesgo vital. Consu. Sí, hay varios puntos de lo que ustedes señalaban. Lo primero es destacar que según el último balance del Ministerio de Salud hay 182 camas críticas disponibles a nivel nacional y lo que decía Karina es muy cierto, el personal de la salud está
fatigado, por lo tanto la posibilidad de seguir reconvirtiendo camas hace cada vez más difícil, además por un tema de recursos, por lo tanto hay bastante preocupación en eso, y eso también está directamente relacionado con la decisión que tomó la autoridad sanitaria de decretar esta cuarentena total en la región metropolitana, porque si bien se toman varios criterios o factores para tomar una decisión como esta vez lo que fue priorizado fue el nivel de ocupación de camas críticas, así lo detalló ayer la subsecretaria de Salud Pública. Sin duda vamos a estar pendientes de este tema, ya hemos visto que han llegado algunos autos para acá y lo han hecho salir, de hecho conversan un poco ahí con los guardias, parece que le explican la situación y se van hacia el otro lado porque tienen que retirarse de este recinto porque la urgencia está cerrada. Retomamos el contacto entonces ante cualquier novedad, si es que logramos también conocer alguna vocería por parte acá de la clínica. Sí, claro. Muchas gracias, Consu, y reiterar también la importancia de vacunarse porque la estadística es contundente. La gran mayoría de quienes están hoy internados como pacientes de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales han sido personas que no han recibido su vacunación completa o peor aún, personas que han decidido no vacunarse. Por eso la importancia de vacunarse para justamente evitar las situaciones que estamos viendo ahí en pantalla. Y esto también urge por la necesidad de que se pueda entregar atención médica a otras pacientes, como lo veíamos en niños, por ejemplo, que tienen síndrome de Down y que necesitan otro tipo de tratamientos que hoy día no los pueden recibir porque los servicios de urgencia y los servicios de salud están colapsados. Vamos a hablar de la cuarentena también, gracias Consuelo, vamos a regresar contigo en instantes porque toda la región metropolitana va a volver a cuarentena a partir de mañana. Las 11 comunas que estaban en transición van a tener que retroceder a fase 1 por el alza de contagio y con esta medida casi el 60% del país va a estar en confinamiento total. Estamos con Marianela Estrada que nos va a contar sobre la fiscalización que se está haciendo, Mane, en torno al pase de movilidad. Tú estás precisamente en el terminal de buses. Yo veía hoy día en la mañana muchas personas que aprovechando el pase de movilidad viajan hoy día rápidamente para escapar prácticamente de esta cuarentena total. Buenos días. Hola, Mane. Hola, ¿cómo estás, Karina? Roberto, muy buenos días. Claro, la región metropolitana vuelve a confinamiento total y es aquí cuando se vuelve importante el pase de movilidad. ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo puedo utilizar? Recordemos que primero este pase de movilidad se le da a las personas que ya tienen sus 2 dosis de vacunas contra el coronavirus y que ya han cumplido los 14 días. Este pase se puede sacar en mevacuno.gov.cl, ahí se ingresan sus datos, hay que crear una especie de cuenta y se ingresa con la clave única, esta clave que utilizamos para muchos trámites durante esta pandemia, así que no debería ser tan difícil acceder. Una vez que se ingresa, ustedes tienen que ir a su perfil donde dice mis vacunas y ahí va a estar la información de si efectivamente está en el registro con sus 2 vacunas y si han pasado estos 14 días. Allí se puede producir una situación que confunda a las personas donde les piden confirmar el correo. Para confirmar el correo y después usted tiene que ir a su propia cuenta de correo electrónico y les va a aparecer un link donde se debe confirmar y ahí le van a aparecer definitivamente ya que efectivamente tiene en este pase de movilidad sus 2 vacunas para poder desplazarse. ¿Para qué sirve este pase de movilidad? Sobre todo cuando las comunas están en cuarentena, que es lo que va a suceder a partir del sábado con la región metropolitana. Escuchemos qué es lo que nos mencionaban por parte de Comisaría Virtual. El pase de movilidad solo me permite el desplazamiento dentro de mi misma comuna. Si vivo en una comuna en cuarentena y mi desplazamiento es laboral, lo debo hacer con mi permiso único colectivo o mi permiso de desplazamiento colectivo. Si mi desplazamiento es particular, lo puedo hacer con mi pase de movilidad o bien con el permiso de desplazamiento general de comisariavirtual.cl. Entonces este pase de movilidad, si la comuna está en cuarentena, me sirve para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o hacer deporte en cualquier horario, no solamente en la franja horaria y sin la necesidad de sacar algún permiso. Pero esto es solamente para hacer estos trámites de ir al supermercado, a la farmacia o hacer deporte solo dentro de la comuna. ¿Qué pasa si tengo que hacer un trámite en otra comuna? ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Me sirve este pase de movilidad? No sirve. Hay que sacar el permiso de desplazamiento que se hace en comisaría virtual y que te permite realizar cualquiera de estos trámites por 2 horas si es que se necesita ir a otra comuna. Esto es muy importante tenerlo en claro. Escuchemos cuáles eran los detalles con respecto a esto que nos mencionaban por parte de comisaría virtual. En el caso que viva en una comuna que esté en cuarentena,
Si tengo que salir a hacer algún trámite a otra comuna, estoy obligado a hacerlo con mi permiso de desplazamiento general, que dura 2 horas y que cada persona tiene acceso a 2 de ellos de lunes a domingo. Otra de las dudas importantes que ha habido en el último tiempo es si se necesita un permiso adicional el domingo para ir a votar en la segunda vuelta de gobernadores, o basta con el pase de movilidad, o no se necesita prácticamente nada. Es una muy buena pregunta y la verdad lo que han dicho las autoridades es que no se necesita ningún tipo de permiso para movilizarse a votar el día domingo. Esto teniendo en consideración en las 13 regiones que van a participar de esta votación, de estas elecciones de segunda vuelta de gobernadores. Solamente el carnet de identidad para poder acreditar que efectivamente la persona se está dirigiendo a su local de votación para poder sufragar. Eso está permitido para el domingo, movilizarse sin permiso solo para ir a los locales de votación, no para trasladarse a otros lugares, a las casas de los familiares, que es lo que se ha repetido constantemente por parte de las autoridades, teniendo en cuenta también el momento crítico que nos encontramos en la pandemia. ¿Quiénes pueden hacer los viajes interregionales? ¿Qué pasa con las personas que tienen que realizar la votación en otras regiones? También pueden viajar sin ningún tipo de permiso, por ejemplo acá en el terminal de buses, que es donde estamos nosotros, y pueden hacer este viaje a partir de hoy día viernes a las 8 de la mañana para sufragar el domingo, y pueden volver hasta 2 días después, esto sin ningún tipo de permiso, pero acreditando que efectivamente se dirigen a su local de votación en otra región con la información que aparece en la página del CERVEL y por supuesto sacando su C19, su pasaporte sanitario respectivo. Escuchemos qué era lo que nos decían por parte de Comisaría Virtual con respecto a qué es lo que va a suceder durante este domingo para poder movilizarse. Para este fin de semana, y si quiero participar de las elecciones, solo debo portar mi cédula de identidad para poder votar sin ningún inconveniente. Inclusive, desde este día viernes a las 8 de la mañana se habilita el viaje interregional para que todas las personas que van a votar en otras regiones solo porten su pasaporte sanitario más el documento CERVEL que acredite el lugar de votación. Claro, ya a esta hora nosotros les estamos mostrando lo que sucede acá en el terminal de buses de Estación Central, donde se espera probablemente viajen bastantes personas durante el día de hoy para ir a votar a otras regiones, o bien para, como decían ustedes ahí en el estudio, arrancarse de esta cuarentena que comienza en la región metropolitana el día sábado para todas las comunas. Claro, alcanzar a usar el pase de movilidad antes de que comience la cuarentena, porque ahí ya definitivamente no se puede usar para el traslado interregional. Muchas gracias, Mané. Buenos días. 7:15 y vamos de inmediato a la comuna de Nuevo Barnechea, donde a esta hora se realiza un masivo operativo de la PDI. José Manuel Vergara nos tiene los detalles. Es el operativo, de hecho, Roberto, más grande antidrogas en la región metropolitana en lo que va de esta pandemia en nuestro país. Participan cerca de 330 funcionarios de la Policía de Investigaciones en la población Lo Ermita, esto en la comuna de Lo Barnechea. Son 26 casas que se han ido allanando conforme el paso de esta madrugada y también mañana acá en la comuna de Lo Barnechea. Ya se han reportado al menos 22 personas detenidas y también cerca de 20 casas allanadas. Es un total de 26 que se va a allanar conforme el transcurso de los minutos acá en esta población. Una operación que se denomina, Roberto, Karina, La Capilla, que participa en su totalidad la Policía de Investigación. Le vamos a pedir a Juan Pablo porque va a hablar de la Policía de Investigaciones en este instante sobre este procedimiento policial. Se puede escuchar parte de esas declaraciones a esta hora de la mañana. Fue desbaratar bandas criminales que operaban en la población Lo Ermita y poner a salvo la población que se encuentra en este momento acá. ¿El balance respecto de lo que hicieron? Es muy bueno, tenemos droga incautada, detenido. No les puedo especificar la cantidad en este momento, pero nos fue muy bien. Estamos en vivo para Canal 13. Quería preguntarle respecto del balance que hacen ustedes y de qué se trató este operativo. Bueno, como les decía, este operativo, la intención fue desbaratar bandas criminales que operaban en esta población y devolver a la comunidad la instancia de estar en una población donde pueden reunirse tranquila y que los hijos de ellos puedan estar en una mejor condición. Son denuncias de la misma gente de acá y el balance que hacen respecto de lo que ustedes... Es una investigación que tenemos con la Fiscalía de Foco hace mucho tiempo, no voy a dar información respecto a
eso, pero sí lo que le quiero decir que fue un operativo muy exitoso. Se intervinieron desde las 6 de la mañana 4 fases de esta población, hubo 350 operativos oficiales trabajando acá y el resultado fue excelente. ¿Fueron operativos solo acá o en distintos sectores de la capital? No, hubo un operativo acá y en la comuna de Ñuñoa. ¿Cuántos detenidos acá? Son 22. De la cuarta hasta la octava región, ¿no? Sí, los funcionarios que trabajaron en este operativo son desde la cuarta hasta la octava región y, como les dije, 350 en total. ¿22 domicilios allanados? Son 26 domicilios, 25 domicilios acá y uno en la comuna de Ñuñoa. ¿Cuántos detenidos? ¿Acá se encontraba la gran mayoría de la cantidad de detenidos no lo sé, pero digamos deberían ser sobre los 5. ¿Qué se puede encontrar? ¿Armas, drogas en el interior de estos domicilios? Sí, en la mayoría hay drogas y armas todavía no sé si encontraron. ¿Hay una respuesta también por parte de algunos sujetos solamente que han tirado piedra? Sí, siempre en estos operativos cuando son masivos pasa eso de que la gente reacciona de esa manera, las personas que quedan familiares de los detenidos reaccionan tirando piedras, botellas, pero está todo controlado. Okay, muchas gracias. Dejamos hasta ahí las palabras de la Policía de Investigaciones para poder mostrar, Roberto, Karina, parte de este operativo. Ustedes van a apreciar la cantidad de funcionarios que se encuentran en este punto de la comuna de Lo Barnechea. La oficial confirmaba las cifras que entregábamos al comienzo de nuestro contacto. Son cerca de 25 casas que se van a allanar. Bueno, ya se allanaron al menos durante la mañana y madrugada de esta jornada acá en la población Lo Ermita. La mayor cantidad de funcionarios trabajando en este operativo o mega operativo en el sector oriente de la región metropolitana, cerca de 330 a 350 funcionarios de la Policía de Investigaciones trabajando en este mega operativo antidrogas acá en la comuna de Lo Barnechea. Se baraja la cifra de manera preliminar de al menos 22 personas detenidas, al menos en esta población Lo Ermita, en la comuna de Lo Barnechea. También hay un helicóptero institucional de la policía en este punto de la comuna apoyando lo que es el operativo de la policía en este punto de la comuna de Lo Barnechea. 25 casas allanadas ya a esta hora y al menos preliminarmente, Roberto, Karina, 22 personas detenidas en este mega operativo de la Policía de Investigaciones. JM, tú hablabas recién del operativo más grande, el operativo antidrogas más grande en lo que va de la pandemia. Quisiera que nos cuentes un poco cuál es el ambiente que se está viviendo ahí en la población Lo Ermita de Lo Barnechea, porque minutos antes veíamos a funcionarios de la PDI con armas en la mano retrocediendo incluso. El ambiente está un poco hostil. No sé cómo se está viviendo a esta hora todo esto ahí en Lo Barnechea. ¿Hubo disparos también o no? Hemos escuchado, Roberto, Karina, estruendos. No podemos confirmar a ciencia cierta si eran disparos en este lugar, pero sí la PDI se replegó al escuchar esos estruendos minutos atrás acá. Lo decía también la oficial de la Policía de Investigaciones, que aquí la gente, al menos los familiares de las personas detenidas, se vuelven muy hostiles frente a la presencia de los funcionarios propios que pertenecen en este caso al Departamento Metecero Antidrogas de la Policía de Investigaciones. Se han escuchado estruendos, pero no podemos confirmar tampoco si son o no disparos en este punto de la comuna de Lo Barnechea. Lo que sí trabaja, al menos también la unidad ERTA, que es el equipo de reacción táctico que tiene la PDI para este tipo de operativos, que es básicamente el símil con Fuerzas Especiales de Carabineros, para poder comprender básicamente la similitud que tiene en cuanto, por ejemplo, a los chalecos de seguridad y también los elementos propios en este tipo de operativos o mega operativos policiales que realiza la policía cada cierto tiempo. Lo que comentaba Roberto, claro, es el operativo más grande lo que da la pandemia respecto a casas allanadas y también a participación de funcionarios policiales en este lugar. Cerca de 330 a 350 que han participado entre canes, también funcionarios propios de la policía y por supuesto el helicóptero de la Policía de Investigaciones en este lugar, que deja de momento un saldo, un resultado preliminar de 25 casas allanadas y al menos de momento 22 personas detenidas. JM, muchas gracias por la información. En cualquier momento volvemos contigo. Y también tenemos información de último minuto. En la comuna de Las Condes se ha producido el volcamiento de este vehículo que vemos en las imágenes.
Esto luego de que el conductor chocara contra un árbol en el empalme de la vía local de Avenida Kennedy al poniente hacia Avenida Las Condes, en la misma dirección. Así es que esto es la bifurcación que existe para tomar bajando desde Kennedy, Avenida Las Condes, chocó contra un árbol que hay en ese lugar y lamentablemente el conductor de ese vehículo se ha volcado, así es que hay una serie de trabajos y procedimientos que se están realizando en el lugar y que podrían también complicar el tránsito para que la gente que se va desplazando a esta hora tenga precaución.